Visión Global. 8:10 de la tarde. Es momento de hacer análisis de mercados con Alexis Ortega, analista independiente. Muy buenas tardes y bienvenido, Alexis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a mirar cómo está la sesión hoy en Wall Street. Tenemos a Dow Jones dejándose un 0,74% en los 49.017 puntos. El S&P 500 en el nivel de los 6.910 puntos con tendencia muy negativa, y el Nasdaq, el único en positivo, subió un 0,3 hasta los 23.506 puntos. Jornada muy volátil en una semana marcada por datos macro y por resultados empresariales. ¿Cómo ves el mercado? Bueno, yo creo que seguimos un poco en la vorágine de geopolítica, que yo creo que en estos momentos es el elemento casi fundamental en los mercados. Hemos tenido un inicio de semana, tras el pequeño paréntesis del lunes, en donde se vio afectado por todo el tema de los aranceles de Trump y todo el tema de Groenlandia, y prácticamente en cuanto se ha tranquilizado, pues la situación ha vuelto otra vez, en cierto modo, a la normalidad. La verdad es que estamos en un impasse, sobre todo pendiente de lo que va a pasar la semana que viene. Hay que tener en cuenta que se reúne la Reserva Federal, la inflación parece que está dando signos de estancarse muy cerca del 3% y no tanto del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, y por lo tanto dándole muy poco margen a la Reserva Federal para bajar tipos de interés, con lo cual de alguna manera se impone en el mercado la idea de que va a haber una pequeña pausa, aunque desde luego lo que sí que tenemos es una situación en la que los tipos de interés en el medio plazo van a volver otra vez a bajar. Uh-huh. Esta semana la tenemos como descanso, ¿no? Previa a esa semana de Reserva Federal, algo más intensa. Conocíamos ayer la revisión al alza del PIB en Estados Unidos, crecía un 1,1% en el tercer trimestre, un 4,4% en tasa anualizada. Sorprende sobre todo envalentonado por el mayor gasto del consumo, y también hemos conocido ese dato de inflación PCE, medida por cierto muy útil para la Reserva Federal, que repuntaba 1/10. ¿Cómo leemos los datos? Bueno, en general yo creo que después de una pequeña preocupación con el tema de la actividad económica, o más bien del empleo en Estados Unidos, la verdad es que los datos de PIB de alguna manera avalan una situación de crecimiento económico que aleja un poco esa situación de riesgo que teníamos con el tema del empleo, aunque la verdad es que el empleo, de alguna manera, la creación de empleo se ha reducido de una manera muy significativa, y era lo que provocó que en algún momento a lo largo de los últimos meses se planteara la idea de que la Reserva Federal tenía margen como para bajar los tipos de interés, o por lo menos para preocuparse del tema del empleo. Pero la verdad es que seguimos teniendo una economía que en cierto modo está creciendo de manera robusta. Ya lo dijo el propio Donald Trump en esta reunión de Davos, en donde se envalentonó a la hora de hablar de un crecimiento importante de la economía americana. Pero el elemento fundamental, como ya decía antes, es el tema de la inflación. La inflación sigue siendo casi la nota más negativa de la evaluación económica, casi a nivel global, aunque sobre todo en Estados Unidos, dado que de alguna manera se resiste a caer por debajo del 2% o sencillamente intentar acercarse al 2%. El PCE subyacente, que esa es la medida, vamos a decir, favorita de la Reserva Federal para la inflación, sobre todo la subyacente, pues de alguna manera nos está indicando que hay un estancamiento en los precios alrededor de ese 2,8%, y por lo tanto de alguna manera no dándole pie a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés, por lo cual de alguna manera tenemos una inflación estancada al alza, tenemos un crecimiento económico todavía bastante robusto, y un mercado laboral que es a lo mejor el que pueda dar alguna señal de preocupación, pero que de momento se sigue creando empleo. Uh-huh. Justamente comentabas las declaraciones del presidente Trump. Durante su discurso en Davos alardeaba del milagro económico que se había producido bajo su liderazgo. Respecto a la Reserva Federal, Alexis, la semana que viene tenemos esa decisión de la FED. Va a ser la primera de este 2026, y aún con Jerome Powell al frente del Banco Central. Además, la primera también desde ese discurso de Powell por la causa penal que ha abierto el Departamento de Justicia debido a las renovaciones del edificio. ¿Comentabas que posiblemente pueda haber un recorte? No, básicamente yo creo que estamos más en la idea de una relativa pausa en la rebaja de tipos de interés, aunque desde luego sí que el escenario de medio plazo es un escenario de bajada de tipos de interés. Hay que tener en cuenta que ahora mismo Powell, dentro de lo que cabe, tiene poca capacidad de maniobra. Yo he venido insistiendo en estos últimos meses en decir que realmente Powell ha dejado su puesto prácticamente en octubre,
el enfrentamiento dentro de la propia Reserva Federal hace imposible que él pueda hacer esa labor de consensuar una política global y ser el elemento un poco que determine todo lo que pueda pasar dentro de la Reserva Federal, y por lo tanto de alguna manera los ataques de Donald Trump de alguna manera han afectado su capacidad de liderazgo dentro de la Reserva Federal, con lo cual de alguna manera no hay que esperar ni siquiera a mayo. Y yo creo que ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es una fuerte presión para bajada de tipos de interés. Por lo tanto, el mercado se queda con la idea de que los tipos de interés en Estados Unidos van a bajar. Solo hay que mirar una cosa. El oro prácticamente ya se acerca a los $5,000. Es un nivel en el que prácticamente tenemos una subida casi del 14% en los pocos días que vamos de este mes. Y la plata ya no le cuento. La plata prácticamente estamos en un 39% de crecimiento en apenas 20 días. Eso nos está dando una señal. Nos está dando una señal clarísimamente de que obviamente los banqueros centrales en este momento están pensando en otro tipo de cuestiones más que directamente la inflación a la hora de tomar sus decisiones sobre los tipos de interés, y eso nos está afectando de alguna manera a los mercados. También hay una preocupación geopolítica que está por encima de la económica, con una China que de alguna manera está creciendo de una manera muy importante en tecnología, en innovación, en productividad, en crecimiento, prácticamente hasta en educación. Ahora mismo las universidades chinas prácticamente casi están siendo casi más importantes casi que las propias americanas, cuando hace prácticamente 10 o 15 años era lo contrario, y por lo tanto ahora mismo lo que se está planteando es la idea de que hay que crecer por encima de todo. Quizás por eso es la presión constante de Donald Trump para que bajen los tipos de interés. Por lo tanto, no me preocupa tanto lo que pueda pasar esta semana que viene. La idea constante, clarísimamente, es que los tipos de interés en Estados Unidos van a bajar, aunque la inflación todavía esté en unos niveles que no haya que apostar por ello. Uh-huh. Y una última pregunta muy rápidamente, de cara al próximo gobernador de la Reserva Federal. Se postulan dos como favoritos, el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, y también tenemos al ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, que avanza hasta un 34% de probabilidades. ¿Quién crees que finalmente liderará el mercado estadounidense? Bueno, ahí que prácticamente la respuesta solo lo tiene una persona, y dada la manera en la que actúa con todas las cosas, que un día piensa una cosa y a la hora siguiente pues piensa la contraria, pues me resulta difícil saber exactamente quién podrá hacer. En cualquier caso, ambos van a apostar por una bajada de tipo de interés, y yo, si me obliga a tomar una posición, yo me inclino porque el favorito es el ejecutivo de BlackRock, que de alguna manera ya ha hablado clarísimamente de que los tipos de interés en Estados Unidos tienen que bajar. Uh-huh. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión. Muchísimas gracias por estas claves en términos monetarios y económicos. Alexis Ortega, analista independiente. Gracias y hasta pronto. Hasta la pronto, Estefanía.